¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Imagínate que llegas un día a casa cansado después de un día de trabajo, llegas agotado, te quieres sentar un rato en el sofá o en el sillón a ver un poco la tele y el sillón o el sofá está completamente destrozado, destrozado. Tu gato ha pasado el día arañándolo, mordiéndolo o lo que sea y el sillón está, vamos, hecho trizas. En este vídeo te voy a explicar por qué hacen esto los gatos y lo más importante, a partir de ahora, cómo vamos a hacer que esto no te vuelva a ocurrir nunca más. Pero no solamente con el sofá, sino también con otros muebles, con las cortinas, con las puertas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo y aquí en el vídeo te lo cuento. ¿Por qué los gatos arañan, en este caso el sofá o el sillón, pero cualquier otro objeto de la casa, ya sea la puerta, el marco de la puerta, etcétera, etcétera? Pues básicamente hay tres razones que explican este comportamiento. La primera y principal es que están marcando el territorio. Los gatos son terriblemente territoriales, les encanta tener todo bajo control y saber que todo lo que hay en casa en cierta manera les pertenece. Tienen tres formas de marcar el territorio. Una es orinando por la casa, echando pequeñas cantidades de pipí. Esto lo hacen sobre todo los machos. Otra es frotarse con el cuello. Notarás que se frotan unos a otros con el cuello y sobre ti también lo hacen, porque en esta zona tienen una serie de glándulas que despiden unas hormonas que les sirven para marcar el territorio. Y la tercera, y posiblemente la más importante, es que tienen unas glándulas en las patitas que marcan el territorio, es decir, segregan una sustancia olfativa para ellos que les dice o les indica que eso que han arañado o que han tocado, pues en cierta manera es suyo, les pertenece. Verás que lo hacen contigo, pero también lo hacen con el sofá o sobre todo, como en el caso del sofá, en un sitio donde tú habitualmente te sientas o estás a gusto. La segunda causa por la cual se va a dar este gesto es porque el gato necesita limarse las uñas, igual que no las limamos nosotros, el gato también. Las uñas del gato crecen constantemente y el gato necesita pues tenerlas muy bien afiladas, porque no deja de ser un gesto que tienen también los animales felinos en la naturaleza, de tenerlas preparadas para el caso de que tengan que ir de caza. Y la tercera principal causa por la cual arañan algo es simplemente porque tu gato pueda estar estresado. ¿De acuerdo? El estrés en el gato por una situación de aburrimiento, porque haya sufrido algún tipo de maltrato y demás, hace que el animal, especialmente cuando se encuentra solo, pues la emprenda, como en este caso, con el sillón o con el sofá o con lo que sea. Te voy a explicar pues cómo vamos a solucionar este problema, porque tiene solución. Y de verdad que no vas a salir de este vídeo sin irte con una solución 100% efectiva para solucionar este problema. Para evitar este problema, ¿cómo vamos a proceder? Pues en primer lugar, lo más importante es que limpies tu casa con productos jabones, ya bien sean neutros o para mí los ideales son los geles o detergentes enzimáticos. No te sirve, por ejemplo, ni utilizar la lejía u otros productos que tú crees que desinfectan mucho y que hacen muy buen olor para nosotros, pero que en su composición química, básicamente porque llevan niveles altos de amoníaco, por ejemplo, pues se asemejan bastante a la orina que desprende el propio gato, con lo cual con eso no vas a conseguir nada. Necesitas un producto de verdad enzimático que destruya las partículas del olor, de manera que el mueble en cuestión pasa a ser algo completamente neutro. La segunda forma de evitar este problema es pues enriquecer su ambiente. Es decir, si por ejemplo tu gato notas que ves que es un gato es un gato aburrido, que no hace nada, que se pasa el día tumbado y que claro, esta sensación de estrés o aburrimiento o ansiedad que tiene cuando tú no estás en casa, pues es importante que el gato la descargue, que se desahogue. Para esto es muy bueno, primero, que empieces a jugar con él de manera más frecuente y que le dejes a su disposición algún tipo de juguete cuando te vayas. Algo que al gato tú sepas que le guste jugar con eso, de manera que se ejercite a jugar con ese cacharro. En el caso de que el gato tenga un problema de que necesita afilarse las uñas, lo lógico es que tú periódicamente primero compruebes el estado de sus uñas y que
Te lo explicaremos en otro vídeo, pero que te ayudes de un flexo, de la luz de un flexo, la pongas al través, veas hasta dónde llega la punta, que no haya un vaso, y la vayas recortando. Esto es muy sencillo, con un mero corta uñas, el que utilizamos nosotros también, te puede servir. Para ayudarte con esto, porque ya que a veces no es suficiente con cortarle las uñas, lo más conveniente es que pongas al lado del sofá o del sillón o de la zona que tú has visto que recientemente el gato ha arañado, un rascador. Te lo puedes hacer tú en casa, un palo o algún objeto que al gato le guste rascar. Venden en Amazon, venden en tiendas especializadas, no son muy caros. Y cuando veas uno te darás cuenta que te lo puedes hacer tú en casa. Muchas veces es simplemente un palo y con cuerda de nudo alrededor, atado bien fuerte, no tiene mayor secreto. Lo que sí que tenemos que hacer es conseguir que el gato, en lugar de preferir arañar el sofá, que prefiera arañar el rascador. Para eso hay un producto que es fantástico, que no cuesta mucho dinero, que es muy económico. Me refiero a las feromonas que hacen que el gato vaya a rascar a donde conviene. Parece magia, pero este producto existe en el mercado. La marca más conocida es una que se llama Feliscratch. Os pongo aquí un dibujo para que veáis el envase. Es tan sencillo como que pongáis unas gotas de ese producto sobre el rascador y el gato, en cuanto lo huele, va a rascarse ahí, a arañar sobre esa superficie. Porque esa feromona sintética, que no es ni un medicamento ni nada, se puede comprar sin receta, no hace falta que vayáis al veterinario ni nada, eso lo venden en un montón de sitios. Pero tiene la capacidad de que el gato, al olerla, dice, pues este es el sitio de rascar. Nos llevamos al gato a rascarse o a arañar al sitio donde nosotros queremos que rasque o arañe, sin dañar ni el sillón, ni el sofá, ni el marco de la puerta, ni etcétera, etcétera. Son productos que funcionan muy bien, de verdad, sinceramente funcionan muy bien. Y lógicamente todo esto lo puedes apoyar cubriendo el sofá con telas que no sean especialmente agradables al tacto del gato. Esto venden también en Amazon, os pondré algún enlace, o simplemente venden también una especie de como de plásticos que, como lo de forrar los libros de texto, eso que antiguamente forrábamos el libro, pues venden unos plásticos que se ponen en los laterales que al gato les resulta muy desagradable y ya no va a arañar a ese sitio. Os lo digo porque si os sale más económico o no queréis gastar la feromona no es un producto químico, ni crea residuos, ni es peligroso para nadie de la familia, no hace olor, simplemente el gato notará la feromona, esa hormona sintética, huele y se va a rascar donde os he dicho. Y sobre todo, y no me cansaré de repetirlo, cuando veáis que el gato hace esto, no lo riñáis. Yo sé que dan ganas de reñirlo y como decimos aquí en España, mandarlo a ferlamá, que decimos aquí en Castellón. No lo hagáis porque el gato no lo entiende. Vais a conseguir el efecto completamente contrario, lo vais a estresar todavía más y posiblemente lo haga más a menudo. De hecho, nosotros como humanos con el gato cometemos muchos errores. Y el gato piensa que es un animal extremadamente sensible. En este vídeo, por ejemplo, te explico los 35 errores más comunes que cometemos con la educación del gato. Errores que cometemos involuntariamente, pero que al gato le afectan mucho y que indirectamente nos pueden generar este problema del arañazo de los muebles. ¿De acuerdo? Pues miraros ese vídeo porque de verdad es interesante. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.